Saludamos al gran Marcelo Biso, de Big Biso. ¿Cómo anda, Marcelo, amigo? ¿Todo bien? Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Ya un poco cansado hoy, la verdad que Sí, a ya esta hora ya está. me agarra ¿Ya querés bajar la medio con persiana, sueño. Marce? Ya la bajás, ya la bajás. Ya la bajás. Sí, 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 ya queda poquito, ya queda Bueno, poquito. Marce, cuando aparecen, ¿no?, nuevas definiciones en este contexto. La economía de guerra, el aumento de los commodities, los mercados que se cierran, la inflación que es un fantasma que tiene más forma. Todo esto, ¿cuánto de real, cuánto de mito, cuánto de real tiene, Marce? Bien, hay que separar en dos partes. Primero, el impacto actual, el impacto real que ya se está dando. Eh, Tengamos en cuenta que Rusia importa por un volumen muy alto, nosotros significamos muy poquito. Rusia importa por 235 mil millones de dólares al año. Argentina significa unos 814 millones de dólares de todo eso. Pero hay que tener en cuenta que esos 814 millones que Rusia debería pagar y no puede pagar por estar fuera del sistema SWIFT bancario, implica a la generación de pagos y a la cadena de pagos de 400 entre micro y pequeñas empresas argentinas. Sin ir muy lejos, a ver, para que la gente tenga una idea, lo que más se exporta son carnes, cítricos y algunos derivados, normalmente este tipo de comestibles. Hay una empresa, sin ir muy lejos, en Entre Ríos, que tiene deudas de Rusia por 400.000 dólares y bueno, lamentablemente en cualquier momento se espera que de alguna manera cierre sus puertas. O sea que el impacto es real, por más que la guerra esté a muchos miles de kilómetros de acá, el impacto existe y va a ser tangible en el corto plazo sobre por lo menos estas 400 empresas que trabajan con Rusia directamente. O sea, como si es Ahora un, bien, un, un pagadiós, qué tremendo, $400.000 para una empresa, una sí, para pyme, una es un... empresa Sí, pequeña sí, o sí. una empresa local, así sea mediana empresa, 400.000 dólares, hoy estamos hablando, está bien, eso es el dólar de la cotización del Oficial. Estado, es alrededor de los ciento y algo, o sea que estamos hablando de unos 40 millones de pesos, si no me equivoco. Ujú, Sí, ujú. por 10 son 4 millones, por 100, 40 millones de pesos. 40 millones de pesos ayudan a pagar una nómina salarial o a pagar a sus propios proveedores, lo cual ya es un problema en sí, ¿no? Y esto es sin entrar a hablar de lo que es el aumento en los hidrocarburos, el aumento de los commodities, el aumento de transporte, digamos, hace una hora atrás Panamá informó que 3 buques panameños con bandera panameñas que estaban cerca del Mar Negro han sido alcanzados por misiles rusos. Entonces, ya la falta de confianza para hacer todo lo que es el transporte internacional de mercaderías ya se va a empezar a ver afectada a partir de ahora. La exclusión aérea rusa, el pedido de Ucrania de que haya una zona de exclusión aérea dentro de la égida de la OTAN para Rusia, todo esto va a significar mayores costos. Por supuesto, se puede ir a todos lados igual y se podrá llevar la mercadería y se puede contratar aviones o barcos que den la vuelta por un lugar donde no ni siquiera pasen cerca, pero lamentablemente todo esto implica costos y los costos se trasladan a los bolsillos de todos, tanto a quienes compran las mercaderías como a quienes la venden, porque la tienen que vender más cara y por lógica tienen que venderla más cara dentro del mercado interno. Los tres impactos de los que hablábamos recién, que son los que se espera que en algún momento se vea reflejado en la Argentina, uno es el de los hidrocarburos. Nosotros somos, si bien no importamos de Rusia, somos importadores de gas y obviamente de petróleo también. El barril de petróleo estuvo en máximos, si bien no históricos, en valores muy altos durante la semana pasada. Estados Unidos se comprometió a cubrir con su propia reserva y con acuerdos con países petroleros. Incluso se llegó a hablar de que iban a levantar una restricción a un país como Venezuela, con el cual tiene un enfrentamiento Estados Unidos muy, muy grande, que le está de alguna manera pidiendo captura a funcionarios del actual gobierno y se le va a levantar el embargo para que puedan suplir la demanda de combustible, la demanda de petróleo que no se va a poder satisfacer. Por otro lado están los stocks que en algún momento se van a ir terminando en países europeos, en países americanos y en las grandes petroleras. Nosotros en nuestro país tenemos la referencia de YPF, pero también hay petroleras como Action o como Shell. Shell que Claro. traen o consiguen su petróleo en otro lugar para poder elaborar las naftas que venden dentro de la Argentina. Entonces, esto es un escenario
que va a depender el tiempo que se extienda esta guerra. Si esta guerra va a ser extendida en el tiempo, hay que tener en cuenta, aparte de estos factores de hidrocarburos, otra cosa. Ucrania es un poco la pampa húmeda de la región oriental de Europa. Entonces, ¿qué va a pasar y qué está pasándose? Ya se empezó a ver un aumento en el valor de los commodities, que no solo se da por el aumento, por la falta de trigo que pueda llegar a haber de la producción ucraniana, que hoy el campo de trigo es un campo de batalla, lamentablemente, porque lo están bombardeando desde distintos sectores. Entonces, no es solamente por esa baja, sino ¿por qué? Porque los mercados se vuelcan a aquellos negocios, como todo, que tengan algún rendimiento. Es decir, si se especula que materias primas, commodities, van a ir subiendo, como pasó con el trigo, el maíz, la soja, el oro, la plata y otros commodities, obviamente que si el mercado reacciona a una suba, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar más, porque la gente va a tratar de cubrir sus inversiones en lugar de tomar tasas o cualquier otra inversión en este tipo de commodities. Entonces, Claro, esto plantea un escenario complejo, porque no nos olvidemos que más allá de llamarlos commodities, derivados de soja, que ya se está empezando a hablar de una restricción de exportaciones, derivados de soja, que no es solamente el aceite, el otro derivado del procesamiento es el expelen de soja. El expelen de soja se usa en una mezcla junto con el maíz para darle de comer a tanto a la población aviar, como a la vacuna, como a a la la porcina. porcina. Ujú. Perdón, no, no te, No, no, no te la escuché, porcina te iba escuché a mucho. agregar, pero te pisé diciendo lo mismo. ¿Decías, Marcelo? Ajá, perdón. Perdón. Entonces, estos aumentos de una materia prima inicial, que es la comida o el alimento del sector cárnico, va a impulsar a una suba en el valor final de estos mismos productos. Es decir, para que te des una idea, vos querés hacer un kilo de pan con un valor X de trigo y tu costo es 250 pesos o 300 como era en Buenos Aires, no lo vas a poder vender a 2,90 por más que el Estado quiera obligarte a venderlo a 2,90, no podés perder dinero. Por otro lado, tenemos el acuerdo con el fondo de que hay cuestiones que va a haber que ir eliminando determinados subsidios o determinados gastos que impliquen un déficit fiscal. Entonces nos vemos en una encrucijada que en el corto plazo, cuando los stocks del año pasado empiecen a achicarse y haya que decidir, por ejemplo, qué sembrar o cuánta nafta procesar, cuánta cantidad de petróleo comprar para procesar combustible, por lógica esto va a tender a un aumento, es decir, a un costo mucho mayor de producción y un precio de venta final más alto todavía, porque las empresas, por lógica, ninguna trabaja sin obtener un rendimiento. Si no, Exacto. no pueden pagar sueldo, no pueden pagar préstamos, no pueden pagar una serie de cuestiones. Entonces, Mar- sí, la guerra es a 15.000 kilómetros de nuestro país, pero los impactos económicos se reflejan en todo el mundo.